Durante el régimen del Partido Revolucionario Institucional PRI, que duró 71 años, los movimientos campesinos, obreros y populares que disentían del modelo de nación priista enfrentaron consecutivas y sistemáticas represiones. Esto dio paso a que muchos jóvenes consideraran los canales legales de participación política cerrados y apostaran por la formación de organizaciones armadas clandestinas para buscar el derrocamiento de un régimen que desde su punto de vista era autoritario y mejorar así las condiciones de vida de la población. De una de estas organizaciones, las Fuerzas de Liberación Nacional FLN, surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN. Las FLN se fundaron el 6 de agosto de 1969 en el norte del país, Monterrey, Nuevo León. Y a decir del general Mario Arturo Acosta Chaparro, en su informe Movimientos Subversivos en México, tenían establecidas sus zonas de operación en los estados de Veracruz, Puebla, Tabasco, Nuevo León y Chiapas. En febrero de 1974 se suscitaría en San Miguel Nepantla, Estado de México, un enfrentamiento entre la unidad del Ejército Federal al mando del teniente coronel Acosta Chaparro e integrantes de las FLN, algunos de los cuales perderían la vida a raíz del combate, como Carmen Ponce y Denis Prieto, y otros serían arrestados como María Gloria Benavides, quien denunció haber sido torturada. Como consecuencia de este enfrentamiento, las FLN perdieron su capacidad operativa. A principios de la década de los 80, algunos de sus militantes decidirían la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Así, el 17 de noviembre de 1983, un grupo de personas, entre los que se encontraban indígenas y mestizos, declaran formalmente constituida la formación de un ejército regular que el 1 de enero de 1994 saldría a la luz pública bajo la declaración de guerra al gobierno mexicano. Atenco. Fueron una serie de enfrentamientos violentos en la ciudad de San Salvador Atenco entre la Policía Federal Preventiva de México y militares del Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra y otros adherentes a la otra campaña del EZLN. Acaecidos durante los días 3 y 4 de mayo del 2006, se denominan también como Masacre de Atenco por activistas neozapatistas y como Rescate de Atenco por las fuerzas de seguridad y militantes de otras fuerzas políticas. Incidentes entre comerciales informales, militares zapatistas y autoridades locales, apoyados por sus militantes, provocaron una grave alteración del orden público que motivó la intervención de la Policía Federal Preventiva, que instaló un cerco policíaco militar a la población. La intervención de las fuerzas de orden logró detener a 290 personas. También se registraron 2 muertos y varias acusaciones de violación por elementos de las fuerzas del orden. A consecuencia de esos hechos, el líder del Frente de los Pueblos de Defensa de la Tierra en Atenco, Ignacio del Valle Medina, quien fue conducido a prisión acusado del delito de secuestro equiparado, un año después sería sentenciado junto a otros 2 cómplices a 67 años y medio de prisión. Otras 10 personas acusadas por el delito de secuestro equiparado fueron sentenciadas a 31 años, 11 meses y 15 días de cárcel en el penal de Molino de Flores, Texcoco. Algunas de las acusaciones que se le hicieron al EZLN fueron los niños soldados que estaban en la guerrilla de entre 6 y 15 años de edad. La organización Human Reach denunció que los movimientos guerrilleros de México atentan contra los derechos y la salud mental y física de menores de edad, al reclutarlos para cumplir actividades militares. Si bien el ejército mexicano tiene establecida una edad de reclutamiento de 16 años, en abril de 1994, periodistas de medios mexicanos e internacionales fueron invitados por una guerrilla a una zona de selva donde se celebró un desfile de niños guerrilleros de entre 6 y 15 años. El mando del EZLN envió una carta a varios periodistas para invitarlos a que evitaran mencionar a los niños guerrilleros. Desde la perspectiva de los campesinos indígenas zapatistas, la demanda de autonomía educativa se construye en franca oposición social, cultural y política a la gestión de las escuelas públicas en sus territorios. A partir de 1994, pero sobre todo después de las ofensivas contra insurgentes de febrero de 1995, en un estado de guerra integral de desgaste, surgen nuevos actores sociales en el campo educativo regional.
Aparecen primero las autoridades indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus municipios rebeldes, donde acuden luego activistas de redes de solidaridad nacional e internacional. Pero los agentes clave que operan a nivel local y que son coordinados a nivel municipal son los promotores y comités de educación autónoma, bajo el control de un número creciente de decenas y luego cientos de comunidades bases de apoyo que colaboran en proyectos municipales de escuelas rebeldes, gracias a sus representantes que participan en asambleas regionales y en cargos de autoridad civil. En 1995, algunas comunidades zapatistas, como la de Moisés Gandhi, municipio autónomo de Ernesto Che Guevara, cerca de Altamirano y Ocosingo, comienzan a nombrar a sus propios educadores, a buscar cómo capacitarlos y a establecer escuelas. En los 5 años posteriores a su creación, en diciembre de 1994, por el EZLN, casi todos los 38 municipios autónomos rebeldes zapatistas han puesto en práctica su derecho a la autodeterminación en la educación formal sin pedir ni esperar autorizaciones legales u oficiales. Su resistencia organizada en este sector empieza antes del incumplimiento gubernamental de los Acuerdos de San Andrés de 1996, que plantean el derecho de asegurar a los indígenas una educación que respete y aproveche sus saberes, tradiciones y formas de organización. Año tras año, y con apoyos solidarios externos, cada municipio ha venido dotándose de orientaciones y materiales pedagógicos propios. En los nuevos centros de capacitación municipal se reúnen periódicamente delegadas y delegados, o más comúnmente promotoras y promotores de educación, con aproximadamente 20 años de edad en promedio, y que son elegidos, mantenidos, vigilados y evaluados por medio de formas propias de participación política, como la Asamblea Popular y la repartición incluyente de los puestos de responsabilidad. El reemplazo de los docentes funcionarios y becarios de la SEP por jóvenes compañeros de la comunidad responde a la necesidad zapatista de romper con la política educativa oficial y construir otras propuestas operativas mediante la autoridad de sus gobiernos municipales autónomos en cada caracol. En lugar de tener una plaza base, los promotores zapatistas cuentan con un nuevo tipo de cargo, como responsabilidad asignada por las asambleas de sus pueblos. La puesta bajo control comunitario y municipal de las funciones educativas está contribuyendo a forjar otra figura docente, con un compromiso personal, un rol cultural y una posición social que cuestionan la normatividad de la política educativa nacional. Así, los pueblos zapatistas han venido asumiendo el control de la gestión educativa, haciendo de la Asamblea Comunal, del Consejo Autónomo y de la coordinación de los promotores y de los comités de padres los principales espacios de deliberación, decisión y acción política en materia educativa. En este sentido, los mismos campesinos zapatistas consideran que su educación está en manos del pueblo, es decir, bajo la responsabilidad colectiva de las entidades autónomas, que son la comunidad o pueblo, el municipio o región y el caracol o zona. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todos. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con callar sus oídos. Consecuencias del movimiento del Ejército Zapatista. Entre las consecuencias inmediatas que el levantamiento zapatista tuvo para el movimiento social se encuentra haber construido una visión de lo que es posible alcanzar en la lucha, mucho más amplia de la existente hasta 1994. El margen de acción estatal es menor y las concesiones que deben hacer a las organizaciones mayores. Aunque no siempre lo sepan y lo aprovechen, los movimientos independientes tienen hoy un espacio mucho más amplio para su desarrollo. El levantamiento de 1994 reanimó y estimuló la formación de importantes movimientos sociales, reivindicativos y opositores,
Durante años el Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue un catalizador de protestas sociales de muy distinto signo fuera de su área de influencia directa. Hoy esta función parece haber llegado a su fin. Los zapatistas parecen haber privilegiado la construcción de sus propias fuerzas. Movimientos políticos y sociales relevantes fuera de su órbita de ascendencia no han merecido de su parte expresiones explícitas de solidaridad. Otras de las consecuencias del levantamiento armado fue que se estima en 172 las bajas entre operativos policiales y militares, que eran miembros del Ejército Federal, agentes judiciales de la Seguridad Pública del Estado y del Instituto Nacional de Migración, y paramilitares de Fuerzas de Autodefensa, militares del PRI y PT. Además hubieron una gran cantidad indeterminada de desplazados de la zona en conflicto que huían tanto de los efectivos gubernamentales y de los paramilitares o de los zapatistas. En Chiapas fueron expulsados por lo menos 64 ciudadanos extranjeros provenientes de Italia, Suiza, España, Noruega, Francia, Estados Unidos y Canadá, entre otros países, en aplicación del artículo 33 de la Constitución mexicana, por ejercer actividades para las que no se habían autorizado su entrada en México. Así, el vocero en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación, Óscar López Velarde, comentó que la expulsión de los extranjeros fue porque pretendieron ejercer acción de autoridad, pasando por encima de las leyes mexicanas. El coste económico es difícil de cuantificar. El gobierno federal destinó 28,000 millones de pesos mexicanos para apoyar a los gobiernos de los municipios ubicados en la zona de conflicto. El zapatismo representa una ruptura formidable con los viejos modos de hacer política, que, a pesar del paso de los años, conserva su frescura. A más de 25 años de fundado el EZLN, su horizonte está aquí y seguirá haciéndose sentir. Hoy decimos, aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Zapatista, 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 zapatista. Nosotros nacimos de la noche. Zapatista, 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 zapatista. Nosotros nacimos de la noche. Zapatista, 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 zapatista. Reportó para ustedes Salvador Ramírez. Zapatista.